Educación musical premeditada. Propuestas para el aula. Pensar la práctica, habitar el aula y construir saberes desde la experiencia musical. Hola, ¿cómo estás? Espero que maravillosamente bien. Mi nombre es Sergio Marchi y te doy la bienvenida a este espacio de Educación Musical Premeditada, capítulo 2. Hoy vamos a comenzar de una manera un poquito más práctica, pero la teoría, que acá aparece ya algo, va a estar presente a medida que vayamos analizando y desarrollando la propuesta que nos convoca. Revisando algunos archivos guardados, me encontré con esta propuesta dedicada a sexto grado de la escuela primaria, presentada por un grupo de estudiantes de educación musical allá por el 2017. Por razones obvias, se suprimieron todos los nombres propios. Está la propuesta original en un documento en PDF en la descripción del video por si lo querés imprimir para tener una mirada más completa. Comenzamos por el análisis de los elementos de la planificación o componentes que nos están faltando y por qué sería importante que estén presentes. Vamos de a poquito y con buena letra. Falta una fundamentación, un por qué consideramos que la propuesta es valiosa para este sexto grado y junto con ella una contextualización del grupo destinatario de esta propuesta. Otro aspecto importante a agregar son los objetivos. Hay una abundante lista de propósitos, o sea, lo que el docente va a procurar proponer en el encuentro, pero no hay ningún objetivo, la expectativa de lo que podría realizar el estudiantado. Tampoco aparecen criterios de evaluación e indicadores. Y una última mirada permite constatar que faltan actividades que conecten las que están, completando una secuencia de manera lógica. Vamos a desarrollar cada punto, reescribiendo cada componente de la planificación y al final presentamos la propuesta más o menos pulida. Nunca va a ser una propuesta definitiva, salvo que reescribamos el texto con el diario del lunes, o sea, una vez que se completó la propuesta y trasladamos al papel o al archivo de texto lo que realmente sucedió o al menos nuestra interpretación de lo que sucedió. Esto es otra cuestión para charlar más adelante. Primer punto entonces, la fundamentación. ¿Por qué vamos a enseñar blancas, negras y corcheas en el sexto grado de esta escuela? ¿Cuál es la necesidad, el interés o la motivación por el cual vamos a utilizar grafías convencionales de la lectoescritura musical en lugar de grafías analógicas? Te cuento mi posicionamiento personal. Todo contenido que no va a utilizarse de manera habitual en un determinado contexto educativo demanda un esfuerzo y un tiempo que podría aprovecharse para profundizar el trabajo en otros contenidos que sí tienen aplicación en la realidad de la escuela y en la vida musical de nuestro estudiantado. Si después de trabajar las duraciones con su grafía convencional lo vamos a aplicar a la lectura de partituras, por ejemplo para un coro o para prácticas instrumentales individuales o colectivas, el arduo trabajo que demanda el dominio de las habilidades de lectoescritura está totalmente justificado. Si ese trabajo está motivado por la curiosidad y el interés del estudiantado, también tiene sentido. Si es solo porque no sabemos qué contenido desarrollar en el campo de las duraciones, más allá del trajinado corto, largo y medio que venimos repitiendo año tras año desde el nivel inicial, el problema es nuestro conocimiento personal del campo epistemológico de la educación musical no especializada. Obviamente tenés todo el derecho a no coincidir con mi parecer y me encantaría que expongas tu fundamentación en los comentarios de este video.
Acá no tenemos la presión de la calificación final de una asignatura universitaria, lo cual favorecería un lindo debate que por ahí me hace cambiar de parecer. ¿Quién te dice? Volviendo sobre el plan en el que estamos trabajando, si le damos cabida a mi fundamentación y en esta escuela no se utiliza la lectoescritura convencional musical de manera habitual, deberíamos reformular el contenido, el que quedaría expresado como duraciones, valores de 2 tiempos, 1 tiempo y medio tiempo, 2 sonidos por cada tiempo, lectura, escritura y aplicación en temas musicales. Vamos por el segundo punto, objetivos y propósitos. En el libro Planificar, Enseñar, Aprender y Evaluar por Competencias, Marta Tenuto junto a Cristina Bruti y Sonia Algarañá define textualmente los propósitos dentro del apartado nodal de la programación de la enseñanza de la siguiente manera. Los propósitos expresan las intenciones que el equipo docente procura concretar con el desarrollo de la asignatura. Previamente, en ese mismo apartado explica cómo se configuran y qué función cumplen dentro del programa. Estos fundamentos o principios compartidos dan forma a los propósitos que el equipo docente persigue en el abordaje de cada asignatura. De esta manera, el texto diferencia conceptualmente los propósitos que transparentan la intención y el punto de vista del docente de los objetivos, los cuales, bajo el enfoque de competencias que propone la autora, se orientan a explicitar los resultados de aprendizaje o los resultados a obtener en el desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes. Buscamos un poco de agüita, siempre es importante. Para aclarar el garguero y además tener un baño cerca por la próstata. En primer lugar, creo que la lista de propósitos no se ve reflejada en la propuesta que desarrolla a continuación. Si planteamos como premisa que todos los componentes de nuestra propuesta de trabajo deben estar relacionados de manera lógica y coherente, no tiene mucho sentido agregar propósitos que no se desarrollan en la secuencia de actividades. En función de ello, leyendo rápidamente esa secuencia, podemos notar los que están sobrando. No hay ninguna propuesta de valoración del silencio, no utiliza materiales sonoros no convencionales, no hay pautas de improvisación de composiciones musicales, no hay motivos melódicos sobre los cuales se trabaje, no hay cambios súbitos de tiempo, ni variaciones graduales, no se observan diferentes planos sonoros, no se aplican recursos técnicos instrumentales, ni se mencionan roles de ejecución, estilo o carácter. Pasando en limpio esta poda y sosteniendo algunos que nos puedan resultar de utilidad, quedarían más o menos estos 3. Llamar la atención sobre el valor del silencio, promover la utilización de la percusión corporal, vocal y con materiales sonoros no convencionales, brindar estrategias de lectura de grafías analógicas que permitan la lectura y utilización de los ritmos resultantes en sincronía con músicas grabadas, utilizando sonidos con duraciones de 2 tiempos, 1 tiempo, medio tiempo, 2 sonidos por cada tiempo y silencios de 1 tiempo. Ahora le toca el turno a los objetivos, lo que esperamos como adquisición por parte del estudiantado, procurando que tengan relación con los propósitos expresados. Producir motivos rítmicos con diferentes timbres vocales de percusión corporal y con fuentes sonoras no convencionales. Leer frases rítmicas con duraciones de 2 tiempos, 1 tiempo, medio tiempo, 2 sonidos por cada tiempo y silencios de 1 tiempo. Vamos al número 3, la evaluación. Necesitaríamos un encuentro completo para hablar de la evaluación, pero expresado a lo bestia, en 3 palabras, podríamos indicar que en este caso consistiría en transformar un contenido teórico en un saber hacer situado, o sea, aplicar lo trabajado a una nueva situación problemática. Por ejemplo, sobre un nuevo tema musical,
aplicar las mismas frases rítmicas utilizadas o modificar las frases rítmicas y aplicarlas al mismo tema musical o proponer nuevas frases rítmicas a un nuevo tema musical de manera grupal o individual y registrar el resultado. El ítem número 4 pone el foco sobre la secuencia de actividades propuestas. Tal como dijimos en la propuesta de sala de 3 años de nuestro primer capítulo, no llegamos a este grado y directamente les preguntamos a los niños y niñas si recuerdan las células rítmicas trabajadas hasta el momento. Primero se saluda, nos presentamos si hace falta y después vendemos nuestra propuesta, hacemos marketing del contenido. ¿Por qué es importante tener en cuenta este momento inicial? Sencillamente porque ocupa tiempo de clase. Si el grupo de sexto grado se traslada hasta nuestro salón de música, si es que tenemos la dicha de que en esta escuela existe un salón para nuestras clases, el ingreso del grupo, la distribución dentro del salón, el saludo coloquial y el comienzo de la propuesta demandarán un determinado tiempo. Del mismo modo, si es el docente con todas sus cacharpas, sus petates y sus bártulos el que llega al aula de sexto grado y debe esperar que la maestra de geografía desocupe el escritorio, borre la pizarra, esperar hasta que algún niño termine de copiar, etc., todo ese tiempo también se nos resta de la propuesta. La parte del marketing o la venta del tema de trabajo o el contenido es de vital importancia. Si la clase no se engancha con la propuesta, todo el trabajo será cuesta arriba, forzando al estudiantado a participar en algo que no tenían previsto, que no les interesa, que no significa nada para ellos. Para colmo le hacemos una pregunta que se responde por sí o por no, refiriéndonos a un contenido que con suerte fue presentado hace por lo menos una semana. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hicieron hace una semana a esta misma hora? Es probable que si fue un hecho significativo, recurrente, voluntario, sí nos acordemos, pero si no, está difícil. Y es muy probable que el sí automático tenga tan poca relevancia como la pregunta retórica que lo provoca. Para colmo la frutilla del postre, la pregunta dice células rítmicas, no duraciones, no figuras, no valores. En sentido estricto, solamente las dos corcheas conforman una célula rítmica, combinación de figuras equivalentes a un tiempo. Después se indica que se anotará en el pizarrón las respuestas. Será una serie de sí y no, en fin. Antes de continuar, pensemos un poco cómo vamos a presentar nuestro contenido o nuestra propuesta de trabajo. Algunas opciones posibles. Trabajo en grupo. Armar grupos de entre 3 y 5 integrantes y proponer un tema musical que les guste a todos los integrantes de ese grupo. 5 minutos de tiempo, una vez elegido el listado de propuestas, escuchar un fragmentito de cada tema y votar con toda la clase para elegir con cuál de ellos vamos a trabajar en esta propuesta. Ecos rítmicos, segunda propuesta. Desafiar a la clase, de manera individual o colectiva, a copiar las frases rítmicas propuestas por el docente. Con los pies marcamos el tiempo y con las palmas y la voz proponemos de manera sincrónica ritmos que utilizan las duraciones propuestas, desde lo más sencillo a lo más complicado. Grupos de 4 figuras iguales, naturalmente en el caso de las blancas serían 2 figuras cada 4 tiempos. Alternar grupos de 2 figuras, blancas más 2 figuras, agregar silencios con algún gesto que denote su presencia, por ejemplo, separando las manos, etc. Y si resulta sencillo de resolver, aumentar la dificultad agregando 4 tiempos más, o sea, frases de 8 tiempos, lo cual permite también evaluar las posibilidades grupales de resolución de ecos rítmicos. Una posibilidad más, entrar a la clase sin saludar, con un par de auriculares puestos, imitando gestos de tocar la batería, mientras se recitan onomatopeyas de los golpes en los diferentes cuerpos de la batería. Una variante sobre esta última es hacer con la voz rítmicas con el estilo del beatbox. Al rato de ingresar,
sorprenderse por la presencia de los estudiantes, pedir disculpas y explicar que nos dejamos llevar por lo bueno de la música y preguntarles si quieren escuchar un poco de lo que venía oyendo por el camino. Naturalmente, a mí me gusta esta última opción. La segunda no me disgusta, así que podemos emplearla adaptándola un poco, incorporando los ecos sobre la marcación de los tiempos con los pies, pero además ir presentando los sonidos básicos del beatbox, empleando la duración de 2 tiempos para el bombo, largando un poco de aire luego de una P explosiva, un tiempo para el golpe del redoblante o el tacho con una también explosiva y 2 golpes para cada tiempo del hi-hat con una. Esta propuesta ya incluye un cambio en el material musical utilizado. Puede emplearse algún tema del grupo de Alto Verde, La Voz del Pueblo, que trabajan sobre problemáticas sociales muy interesantes. En este momento o en algún otro del encuentro que consideremos propicio, podemos contextualizar sobre el grupo que interpreta el tema y sobre el contenido social que aborda. Una propuesta concreta es el tema Somos Iguales, tema del cual les dejo el link también en la descripción del video. Creo que la primera opción resulta más significativa en el sentido de la pertenencia musical, ya que parte del consenso de la mayoría del grado. Si les parece, se podría hacer un licuado de las 3 propuestas, acompañando con beatbox la música elegida por el curso, en caso de que no les guste el rap que presentamos, si aplicamos solamente la tercera opción. En la planificación original podríamos mantener la actividad de dividir la clase en 3 grupos y que cada grupo se encargue de uno de los instrumentos de la batería del beatbox. La actividad anterior tendría sentido pleno si evaluamos que la mezcla de los 3 instrumentos resulta dificultosa para un número importante de estudiantes. También posibilita la superposición rítmica, la polirritmia, que es imposible en el caso del beatbox con un único intérprete. Hay algunos virtuosos que parecen que estuvieran haciendo todos los instrumentos al mismo tiempo. La resolución polirrítmica abriría el camino para una nueva complejidad que es la escritura y lectura en líneas superpuestas y simultáneas. Volviendo sobre las dificultades de resolución de algunos estudiantes, es de esperar que para el docente no resulte igual de dificultosa. Por las dudas, ensayen bastante en casa y si hace falta, escríbanse los ritmos de las propuestas del juego del eco. No hay nada peor que solicitar al grupo algo que a nosotros no nos sale. Siempre van a tener algún picante en el grado que los va a desafiar a que muestren cómo resuelven ustedes la problemática que están planteando. Así que hay que ir bien filoso o posponer la propuesta hasta que se sientan lo suficientemente seguros. La actividad siguiente del plan que estamos analizando propone directamente la escritura de 3 frases rítmicas en el pizarrón. No se entiende por qué se restringe a 3 frases. Es probable que haya una vinculación de cada frase con cada grupo de los organizados anteriormente, pero no se expresa esa condición. Podría utilizarse este número para hacer pequeños reconocimientos de la frase que interpreta el docente. Otra variante es que uno de los grupos interprete una de las frases y que los otros 2 deban reconocer cuál es la frase elegida. Asignar puntajes o simplemente felicitar de alguna manera al grupo con mejor desempeño o a todos los grupos por su participación entusiasta. Falta toda una secuencia de actividades que se ocupe de analizar cada instrumento y determinar cuántos tiempos ocupa cada sonido. Pasar a la grafía y debajo de la línea de tiempos marcar barras, puntos, cruces o el símbolo que utilizaran hasta fin de la escuela para marcar los tiempos. Puede ser el gráfico de un zapato o zapatilla que simbolice el golpe dado con el pie en el suelo. Y sobre la línea de tiempos, un recuadro que ocupe los tiempos de cada sonido presentado. No olvidarse agregar también un espacio de trabajo para los silencios que deberían haber aparecido en los ecos rítmicos del inicio. Luego de esto, hacer pequeñas ejercitaciones de lecturas de frases construidas sobre 4 tiempos. Una sugerencia es que tengamos preparadas tarjetas de cartulina que pueden ser de distintos colores
para asociar cada color con un sonido. Por ejemplo, verde claro para el bombo, celeste para el tacho y amarillo para el hi-hat. Sería interesante preparar un juego de estas tarjetas, 10 de cada una por lo menos, que podamos aprovechar en muchas ocasiones futuras, por ejemplo, para hacer dictados o desafíos de reconocimiento entre grupos o pequeños trabajos individuales los días de lluvia cuando asisten pocos estudiantes. En la próxima actividad, que se solicita la resolución con percusión corporal, recuerdo que en mis comentarios objetaba la imposibilidad de realizar duraciones largas percutiendo el cuerpo o un instrumento con poca resonancia. No hay manera de diferenciar una figura que dure medio tiempo, un tiempo, 2 o más tiempos, salvo por el intervalo entre impulsos, pero no se puede saber si son silencios o es una duración más extensa. A continuación, el plan indica un espacio de creación de frases rítmicas. No aclara si deben escribir la frase, no indica si se brinda un tiempo para ensayar, si dentro de las condiciones de realización se dará algún reconocimiento a quien la interprete con mayor sincronización, etc. Lo que sí se aclara es que las más interesantes van a ser usadas para tocar. Supongo que se refiere a su aplicación sobre la canción. Con el juego de tarjetas que se propuso anteriormente, se facilitaría mucho esta propuesta. Luego se indica, tocamos arriba de la canción de Caetano Veloso y dirigimos la entrada de cada grupo. En realidad son dos actividades en una sola que se contradicen un poco. ¿Tocamos todos o esperamos que se nos indique cuándo? También faltan algunos pasos, como el de reconocer la presencia del tiempo y ponernos de acuerdo para marcar sincrónicamente su pulsación. Otra problemática es la de no anticipar de ningún modo la entrada de cada grupo, considerando que no se trata de una orquesta profesional. Entonces, convendría acordar que luego del gesto aparecerá un conteo, por ejemplo hasta 4, y allí sí debe producirse la intervención del grupo señalado. Por último, la actividad de cierre debiera incluir el espacio de evaluación. Podría volverse al trabajo grupal tomando algunos de los otros temas que se habían propuesto al inicio y utilizando las tarjetas del juego, armar una nueva frase o usar algunas de las trabajadas con alguna variante. Por ejemplo, incorporar algún silencio donde no había, unir dos frases consecutivas o crear una frase no utilizada, pero en este caso de 6 u 8 tiempos. Así quedaría entonces el plan más o menos retocado. Nunca es definitivo, cada uno deberá adaptarlo a su realidad áurica. Con el agregado de la estimación de los tiempos, creo que esta propuesta puede desarrollarse en un par de clases, agregando un espacio de recuperación de lo trabajado en el primer encuentro, salvo que se desarrolle en una sola clase con toda la furia y contrarreloj. Y así entonces llegamos al final de este segundo capítulo, esperando que te haya resultado de interés y utilidad. Si es así, podés hacérmelo saber con un like o un comentario, y si te parece que la propuesta vale la pena y que le puede interesar a algún docente de educación musical al borde de un ataque de prácticas, ambos te lo vamos a agradecer. Nos vemos pronto para seguir compartiendo ideas para el aula de educación musical. Cuídate mucho, sé feliz y hasta la próxima. Chau, chau. Yeah.